Hay personas cuya historia parece escrita para desafiar todo aquello que creemos saber sobre el valor, el sacrificio y la dignidad humana. Personas que nacen en circunstancias difíciles, rodeadas de obstáculos que parecen imposibles de superar y que aún así encuentran la manera de dejar una huella imborrable en la historia. La historia de Doris Miller es una de ellas. Es una historia de heroísmo, una historia de guerra, una historia de injusticia. Pero sobre todo es la historia de un hombre que nunca permitió que otros decidieran cuánto valía. Cuando pensamos en los héroes de la Segunda Guerra Mundial, solemos imaginar generales, pilotos de combate o soldados que encabezaron grandes ofensivas. Sin embargo, algunos de los actos de valentía más extraordinarios fueron realizados por personas que jamás esperaban convertirse en héroes. Personas normales, personas anónimas, personas como Doris Miller. Para comprender quién fue realmente, debemos viajar a una época muy diferente de la actual. Una época en la que Estados Unidos era una nación poderosa, pero profundamente dividida. Una época en la que millones de ciudadanos vivían bajo un sistema que les negaba derechos fundamentales simplemente por el color de su piel. Doris Miller nació el 12 de octubre de 1919 en la ciudad de Waco, en Texas. Era el tercero de 4 hijos de Henry y Connery Miller, una familia humilde que trabajaba la tierra para sobrevivir. La vida en Texas durante aquellos años estaba lejos de ser fácil, especialmente para las familias afroamericanas. Aunque la esclavitud había sido abolida más de 50 años antes, la igualdad seguía siendo un sueño lejano. Las leyes de segregación racial, conocidas como leyes Jim Crow, dominaban gran parte del sur del país. Aquellas normas no solo separaban a blancos y negros, también enviaban un mensaje constante, un mensaje cruel y devastador, que unas personas valían más que otras. Los afroamericanos crecían viendo carteles que indicaban dónde podían sentarse, dónde podían comer, qué escuelas podían frecuentar y qué espacios públicos podían utilizar. Era una discriminación tan cotidiana que muchos la consideraban normal. Pero para quienes la sufrían, cada una de aquellas barreras era un recordatorio permanente de que el país en el que habían nacido no los trataba como iguales. Doris creció en medio de aquella realidad. Desde muy pequeño, observó cómo sus padres trabajaban más duro que muchas otras personas y aún así, obtenían menos oportunidades. Vio cómo hombres honestos y trabajadores eran tratados con desprecio. Vio cómo el esfuerzo no siempre era suficiente para abrir puertas. Sin embargo, también aprendió algo mucho más importante. Aprendió resiliencia. Aprendió que la dignidad no depende de cómo te traten los demás. Aprendió que el respeto hacia uno mismo es algo que nadie puede arrebatarte. Sus padres fueron fundamentales en esa enseñanza. Henry Miller era un hombre exigente, acostumbrado a largas jornadas de trabajo bajo el sol de Texas. Creía firmemente en la disciplina y en la responsabilidad. Connery, por su parte, aportaba la estabilidad emocional que mantenía unida a la familia. Juntos, intentaron ofrecer a sus hijos algo que el mundo exterior muchas veces les negaba: confianza en sí mismos. Durante su infancia, Doris destacó rápidamente por su físico. Era más alto y fuerte que muchos niños de su edad. Le gustaban los deportes y disfrutaba especialmente del fútbol americano. Quienes lo conocieron durante aquellos años lo describían como un joven tranquilo, respetuoso y reservado. No era alguien que buscara llamar la atención. No era el más ruidoso del grupo. No era el que más hablaba. Pero cuando se necesitaba ayuda, siempre estaba presente. Aquella combinación de fuerza física y humildad terminaría definiendo gran parte de su vida. A medida que crecía, también comenzó a comprender mejor las limitaciones que la sociedad imponía sobre él. Muchos de sus sueños parecían fuera de alcance. Las oportunidades educativas eran reducidas. Las perspectivas laborales también. Y la Gran Depresión hizo que todo fuera aún más complicado. La crisis económica que comenzó en 1929 golpeó duramente a millones de familias estadounidenses, pero los afroamericanos sufrieron especialmente sus consecuencias. Cuando los empleos escaseaban, ellos solían ser los primeros en perderlos. Cuando aparecían nuevas oportunidades, normalmente eran los últimos en acceder a ellas.
En muchas ocasiones ni siquiera tenían la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. Doris observó todo aquello mientras se convertía en adulto, y como tantos otros jóvenes de su generación, empezó a preguntarse cuál sería su futuro, qué oportunidades tendría, podría construir una vida estable, podría ayudar a su familia, podría escapar de las limitaciones que parecían perseguirlo desde su nacimiento. A finales de los años 30 comenzó a surgir una respuesta. La Marina de los Estados Unidos, para muchos jóvenes, alistarse representaba una oportunidad. No solo ofrecía un salario regular, también proporcionaba alojamiento, comida y una posibilidad de progreso personal. Además, el mundo parecía acercarse cada vez más a una nueva guerra. Europa se encontraba al borde del abismo. Alemania, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, expandía agresivamente su influencia. Las noticias internacionales hablaban constantemente de conflictos, invasiones y tensiones diplomáticas. Aunque Estados Unidos todavía no participaba directamente en la guerra, muchos comprendían que el futuro era incierto. En 1939, con 19 años, Doris tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Se alistó en la Marina. Probablemente imaginaba que el uniforme le permitiría demostrar sus capacidades. Quizás pensaba que el servicio militar le abriría puertas que permanecían cerradas en la vida civil. Quizás soñaba con una carrera llena de oportunidades. Pero muy pronto descubrió una realidad dolorosa. La discriminación racial también existía dentro de las Fuerzas Armadas. La Marina estadounidense mantenía políticas que limitaban enormemente las funciones de los marineros afroamericanos. Aunque llevaban el mismo uniforme que sus compañeros blancos, no recibían el mismo trato. La inmensa mayoría era destinada a puestos de servicio, cocineros, ayudantes de comedor, personal de limpieza. Mientras otros recibían formación técnica y militar avanzada, ellos quedaban relegados a tareas consideradas secundarias. Doris fue asignado como ayudante de comedor. Su función principal consistía en servir comidas a otros marineros, limpiar mesas, recoger utensilios, mantener en orden determinadas áreas del barco. No era el trabajo que había imaginado, no era la oportunidad que esperaba. Pero tampoco era alguien que se rindiera fácilmente. Muchos hombres se habrían dejado consumir por la frustración, muchos habrían desarrollado resentimiento. Pero Doris eligió otro camino. Decidió trabajar duro, decidió aprender todo lo posible, decidió demostrar que su valor no dependía del puesto que le asignaran. Durante los meses siguientes comenzó a ganar reputación entre quienes trabajaban con él. Era puntual, responsable, disciplinado, y siempre estaba dispuesto a ayudar. Aquellas cualidades no aparecían en los titulares de los periódicos, no impresionaban a los altos mandos, pero revelaban algo importante sobre su carácter. Porque el heroísmo rara vez aparece de repente, normalmente se construye durante años, se construye a través de pequeñas decisiones, a través de actos cotidianos de responsabilidad, a través de la forma en que una persona afronta las dificultades cuando nadie la está observando. Y Doris llevaba años preparándose sin saberlo. A finales de 1940, recibió un nuevo destino. Sería asignado al USS West Virginia, uno de los acorazados más poderosos de toda la flota estadounidense del Pacífico. Aquel enorme buque se convertiría en su hogar, y también en el escenario donde tendría lugar el momento más importante de su vida. Por entonces, nadie podía imaginarlo, ni sus compañeros, ni sus superiores, ni siquiera él mismo. Pero el destino estaba acercándose rápidamente, y en menos de un año, el mundo entero conocería el nombre de Doris Miller. Cuando Doris Miller fue destinado al USS West Virginia, no podía saber que estaba entrando en uno de los capítulos más decisivos de su vida. El acorazado era una auténtica fortaleza flotante, un símbolo del poder naval de Estados Unidos en el Pacífico. En su interior convivían más de 1000 hombres, siguiendo una rutina estricta que apenas dejaba espacio para la improvisación. Todo estaba medido, todo estaba regulado, todo funcionaba como una máquina diseñada para la guerra, incluso en tiempos de paz. La vida a bordo era repetitiva, pero exigente. Jornadas largas, mantenimiento constante del barco, ejercicios de emergencia, simulacros de combate y turnos interminables de vigilancia.
Cada marinero conocía su función y su lugar dentro de la estructura del buque. Y dentro de esa estructura, Doris seguía ocupando el mismo espacio que en otros destinos, el de ayudante de comedor. Mientras otros hombres aprendían a operar armas, sistemas de navegación o equipos de combate, él continuaba sirviendo comidas, limpiando mesas y atendiendo a oficiales y tripulación. Sin embargo, algo había cambiado. Aunque su posición no le daba acceso a formación militar avanzada, su entorno sí le ofrecía algo diferente: observación constante. Doris observaba todo. Observaba cómo se organizaban los turnos de artillería. Observaba cómo reaccionaban los oficiales en situaciones de tensión. Observaba cómo funcionaban las rutinas de emergencia. Y sin darse cuenta, iba acumulando conocimientos que no le habían sido enseñados formalmente, pero que podían marcar la diferencia entre el caos y la supervivencia. A finales de los años 30 y principios de los 40, el mundo estaba cambiando rápidamente. En Europa, la guerra ya era una realidad brutal. Alemania avanzaba por el continente con una fuerza devastadora. Francia había caído. Reino Unido resistía bajo bombardeos constantes. La Unión Soviética se preparaba para un conflicto total tras la ruptura del pacto con Hitler. En Asia, Japón expandía su imperio militar con agresividad creciente. China llevaba años en guerra. Las tensiones con Estados Unidos aumentaban por el control del Pacífico. Aunque muchos estadounidenses intentaban mantener la normalidad, dentro del ejército la sensación era diferente. Había una conciencia silenciosa de que la guerra era inevitable. La pregunta no era si Estados Unidos entraría en el conflicto, sino cuándo. Aún así, Pearl Harbor seguía siendo considerado un lugar seguro, una base lejana, protegida, fuera del alcance de cualquier ataque directo. Esa sensación de seguridad sería completamente destruida en una sola mañana. La mañana del 7 de diciembre de 1941 comenzó como cualquier otra, en el USS West Virginia. El sol salía sobre el puerto de Pearl Harbor, iluminando una escena que parecía tranquila. El mar estaba en calma, los barcos estaban anclados, los marineros realizaban tareas rutinarias o descansaban después de la jornada anterior. Doris se encontraba en su rutina habitual. Nada indicaba que aquel día sería diferente a los demás. Algunos compañeros desayunaban, otros conversaban, otros simplemente esperaban nuevas órdenes. Pero a las 7:48 de la mañana, todo cambió. El primer impacto fue repentino. Un ruido ensordecedor atravesó el aire, luego otro y otro más. Durante unos segundos, la confusión dominó todo. Algunos creyeron que se trataba de ejercicios militares. Otros pensaron en un accidente. Pero la realidad se impuso rápidamente con una brutalidad imposible de ignorar. Aviones japoneses estaban atacando Pearl Harbor. El cielo se llenó de aeronaves enemigas. El sonido de motores y explosiones sustituyó cualquier otro ruido. Las sirenas comenzaron a sonar, pero ya era demasiado tarde para evitar el desastre. El USS West Virginia fue uno de los primeros objetivos del ataque. Los torpedos impactaron contra el casco del barco con una fuerza devastadora. Las explosiones sacudieron toda la estructura del acorazado. El acero vibraba como si fuera a romperse en cualquier instante. El agua comenzó a inundar compartimentos inferiores. El fuego se extendió con rapidez. En cuestión de minutos, el barco, que había representado seguridad y poder, se convirtió en un escenario de destrucción absoluta. Los marineros corrían en todas direcciones. Algunos intentaban combatir incendios, otros trataban de rescatar a compañeros heridos, otros simplemente buscaban sobrevivir. El humo era tan denso que apenas se podía ver a unos metros de distancia. El ruido de las explosiones hacía casi imposible comunicarse. El calor de los incendios era sofocante. Y en medio de todo ese caos, Doris Miller reaccionó. No hubo tiempo para pensar, no hubo tiempo para analizar, solo hubo acción. Su puesto habitual había quedado inutilizado por el impacto del ataque. En ese momento, muchos habrían buscado refugio inmediato. Otros habrían intentado abandonar el barco lo antes posible. Pero Doris hizo lo contrario.
comenzó a ayudar a los heridos, uno tras otro, arrastrando cuerpos fuera de zonas de peligro, ayudando a marineros que no podían moverse, transportando compañeros hacia áreas más seguras. Cada movimiento se realizaba bajo un riesgo extremo. Las explosiones seguían ocurriendo alrededor del barco. Las estructuras colapsaban. El fuego se extendía sin control. En ese escenario, la supervivencia era una lucha constante contra el tiempo. Entre los heridos se encontraba el capitán del USS West Virginia, Mervyn Bennion. Gravemente alcanzado por metralla durante el ataque, se encontraba en estado crítico. Doris participó en su evacuación, ayudando a trasladarlo mientras el caos continuaba a su alrededor. Ese acto por sí solo ya habría sido suficiente para definir una vida entera. Pero lo que ocurrió después convertiría a Doris en una figura histórica. Mientras se movía por la cubierta del barco, encontró una ametralladora antiaérea abandonada. El operador había sido incapaz de continuar. Los aviones japoneses seguían atacando desde el cielo, lanzando bombas y ametrallando objetivos en tierra y mar. Cada segundo que pasaba sin respuesta aumentaba la destrucción. Doris se detuvo, observó la situación y tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. No tenía entrenamiento formal, no había recibido instrucción sobre ese tipo de armamento. La Marina no le había permitido acceder a ese tipo de formación debido a su condición de afroamericano. Pero en ese momento, ninguna de esas limitaciones tenía importancia. Solo existía una realidad. Alguien tenía que defender el barco. Se colocó detrás de la ametralladora, ajustó el arma, apuntó hacia el cielo y comenzó a disparar. El ruido de la batalla era ensordecedor. El cielo estaba lleno de aviones enemigos. Las explosiones continuaban sacudiendo el USS West Virginia. El humo dificultaba la visibilidad. El calor era extremo. Y aún así, Doris siguió disparando, minuto tras minuto. Sin experiencia, sin garantías, sin saber si sus disparos estaban teniendo efecto real. Pero con una certeza absoluta, no podía quedarse inmóvil. En aquel momento no era un ayudante de comedor, no era un hombre limitado por las normas de su época, era simplemente un hombre intentando proteger vidas. Finalmente, el ataque comenzó a disminuir. Los aviones japoneses se retiraban tras completar su misión. Pearl Harbor había quedado destruido. El USS West Virginia estaba gravemente dañado y parcialmente hundido, y cientos de hombres habían perdido la vida. Estados Unidos acababa de entrar en la Segunda Guerra Mundial, y en medio de una de las tragedias más grandes de su historia, el nombre de Doris Miller comenzaba a emerger como símbolo silencioso de valor, pero la historia de su reconocimiento todavía no había comenzado. Después del ataque a Pearl Harbor, el mundo ya no era el mismo. Estados Unidos había entrado oficialmente en la Segunda Guerra Mundial y el país entero se encontraba en estado de shock. Las imágenes de barcos hundidos, columnas de humo elevándose sobre el puerto y cientos de vidas perdidas comenzaron a circular por todo el territorio. La sensación dominante era de incredulidad, seguida rápidamente por una determinación absoluta de responder. Pero entre el caos, el dolor y la urgencia militar, la historia de Doris Miller comenzó de una forma muy distinta a la de otros héroes de aquel día. No hubo reconocimiento inmediato, no hubo titulares principales, no hubo celebraciones públicas. Durante las primeras semanas, su nombre apenas aparecía en los informes oficiales. Y esto no fue casualidad. En la América de 1941, el valor de un hombre afroamericano no siempre era reconocido con la misma rapidez que el de otros soldados. Incluso cuando los hechos eran imposibles de ignorar, la sociedad encontraba formas de retrasar el reconocimiento o minimizar su impacto. Doris Miller había hecho algo extraordinario. Había salvado vidas, rescatado heridos y operado una ametralladora antiaérea bajo fuego enemigo sin entrenamiento previo, pero el sistema no estaba preparado para convertirlo en símbolo de inmediato.
a bordo del USS West Virginia. Sin embargo, la historia era diferente. Entre sus compañeros, su actuación ya era conocida. Los hombres que habían sobrevivido con él al ataque sabían exactamente lo que había hecho. Sabían cómo había corrido entre explosiones para ayudar a los heridos. Sabían cómo había permanecido en la cubierta del barco mientras todo a su alrededor ardía. Y sabían cómo había disparado contra los aviones enemigos en uno de los momentos más desesperados de toda la batalla. Para ellos, no había duda alguna. Doris Miller era un héroe. A medida que pasaban los días, la información comenzó a filtrarse fuera del ámbito militar. Primero, en pequeños informes, después en periódicos locales, y finalmente en la prensa afroamericana, que rápidamente comprendió la importancia de su historia. Para muchas comunidades negras en Estados Unidos, Doris se convirtió en algo más que un nombre. Se convirtió en un símbolo de valentía en un país que aún les negaba igualdad plena. Un símbolo de dignidad en medio de la discriminación. Un símbolo de lo que significaba servir a una nación que no siempre los trataba como iguales. La presión pública comenzó a crecer. Organizaciones civiles exigían reconocimiento oficial. Periódicos afroamericanos publicaban su historia con cada vez mayor detalle. La pregunta comenzaba a repetirse en distintos espacios. ¿Cómo era posible que un hombre que había mostrado semejante valentía no recibiera el mismo reconocimiento que otros héroes de Pearl Harbor? Finalmente, la historia de Doris Miller llegó a las altas esferas militares y no pudo ser ignorada por más tiempo. En mayo de 1942 se anunció oficialmente que Doris Miller recibiría la Cruz de la Marina, una de las más altas condecoraciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El anuncio tuvo un impacto profundo. Para algunos, era simplemente un reconocimiento militar. Para otros, especialmente dentro de la comunidad afroamericana, era algo mucho más importante. Era una ruptura simbólica, una grieta en un sistema que durante décadas había negado reconocimiento pleno a los soldados negros. La ceremonia de entrega no borraba la discriminación existente, pero sí representaba un cambio significativo en la forma en que el valor podía ser reconocido públicamente. Doris Miller, sin embargo, nunca buscó fama. Nunca se presentó como un símbolo político. Nunca intentó convertir su historia en algo más grande de lo que él consideraba que era. Cuando hablaba de aquel día en Pearl Harbor, lo hacía con una simplicidad sorprendente. No hablaba de heroísmo, no hablaba de gloria. Hablaba de acción, de necesidad, de supervivencia. Decía que simplemente había hecho lo que había que hacer, pero el mundo exterior sabía que su historia era mucho más grande que eso. Mientras tanto, la guerra continuaba. El conflicto en el Pacífico se intensificaba con el paso de los meses. Nuevas batallas, nuevas pérdidas y nuevos desafíos mantenían a Estados Unidos completamente involucrado en el esfuerzo bélico. Doris continuó sirviendo en la Marina, no fue retirado, no fue tratado como una figura pública protegida, siguió cumpliendo funciones dentro de la estructura militar, porque para él el servicio no era algo temporal, era una responsabilidad. Sin embargo, el destino aún no había terminado con su historia. En noviembre de 1943 fue asignado al USS Liscombe Bay Parera, un portaaviones de escolta que operaba en el Teatro del Pacífico Central. La guerra en esa región era extremadamente violenta. Las fuerzas estadounidenses avanzaban de isla en isla, enfrentándose a una resistencia feroz por parte del ejército japonés. El 24 de noviembre de 1943, el USS Airkume Baker participaba en operaciones cerca de las Islas Gilbert. La mañana parecía relativamente estable, pero la guerra nunca ofrece verdadera tranquilidad. Un submarino japonés logró acercarse sin ser detectado y lanzó un torpedo. El impacto fue directo. La explosión alcanzó el área de municiones del barco. En cuestión de segundos, una detonación masiva sacudió el portaaviones. El daño fue catastrófico. El USS por Liscombe Bay comenzó a hundirse rápidamente.
El caos volvió a apoderarse de la escena. Marineros intentando evacuar, explosiones secundarias, agua entrando a gran velocidad. El tiempo era mínimo. En menos de media hora, el barco desaparecía bajo el océano. Más de 600 hombres perdieron la vida. Entre ellos estaba Doris Miller. Tenía 24 años. Había sobrevivido a Pearl Harbor, había sobrevivido a la discriminación de una sociedad desigual, había sobrevivido a años de servicio silencioso sin reconocimiento inmediato. Pero no sobrevivió a su última misión. Su muerte pasó inicialmente con la misma discreción que había rodeado su vida militar posterior a Pearl Harbor. Pero con el tiempo, su historia volvió a emerger, porque el impacto de sus acciones no desapareció con él. Al contrario, creció. Años después de la guerra, Estados Unidos comenzó a revisar muchas de las injusticias de su pasado militar. La segregación en las Fuerzas Armadas fue finalmente abolida. El movimiento por los derechos civiles transformó la sociedad estadounidense. Y figuras como Doris Miller comenzaron a ocupar el lugar que siempre debieron tener en la memoria colectiva. Hoy su nombre es recordado como uno de los grandes héroes de Pearl Harbor, pero su legado va mucho más allá de un solo acto de valentía. Doris Miller representa algo más profundo. Representa la idea de que el valor humano no puede ser limitado por el prejuicio, que la dignidad no depende del reconocimiento inmediato y que el verdadero heroísmo no siempre es visible en el momento en que ocurre. A veces, solo se entiende con el paso del tiempo. Cuando una sociedad está finalmente preparada para reconocerlo, y en el caso de Doris Miller, ese reconocimiento, aunque tardío, llegó para quedarse. Porque algunas historias no pertenecen solo al pasado, pertenecen a la memoria de todos.